Tabú es el podcast de antropología y otras tonterías en donde conversamos y debatimos temas de actualidad. El tema del tabú es justamente tratar temas que muchas veces no se llegan a tocar o que tienen una especie de carga social o moral que tiende a reducir nuestras discusiones sobre estos temas. La antropología cultural, como ciencia dedicada a entender a los seres humanos y el impacto de una cultura sobre estos, ha estudiado en su rama de antropología económica cómo es que los modelos económicos se interrelacionan con los mundos de vida de las personas. Uno de los modelos que hoy día tiene una hegemonía cultural es el del neoliberalismo, entendido este como un binomio entre Estado y mercado que buscaría fomentar el individualismo exacerbado, el libre comercio como fin último de la sociedad y trayendo como consecuencia el debilitamiento de la solidaridad social. El día de hoy nos va a acompañar Alex Villanueva, egresado de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Natalia Colín, estudiante de Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y también de Sociología por parte de la UNAM, la Universidad Nacional de México. El día de hoy hablaremos sobre el tema del neoliberalismo y su relación con la ciencia. Además, nuestros invitados nos contarán su experiencia en el Parlamento Abierto, un ejercicio en donde sectores de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de participar presentando sus reformas a la Constitución del Estado de México. ¿Cuál es para ustedes, o cuál sería para ustedes, la principal característica del neoliberalismo y cómo esta afecta a la producción y acceso a la ciencia? Bueno, la verdad es que yo tengo un problema con el concepto de neoliberalismo, porque me parece que no hay una idea clara de lo que es, ¿no? Podríamos decir que el neoliberalismo es una corriente económica que parte del capitalismo y podríamos verla como la forma más liberal del capitalismo que surge en este contexto de crisis económica de los años 70 en Estados Unidos, que hizo también entrar en crisis a planteamientos de un modelo pues más intervencionista por parte del Estado, un modelo de economía mixta o keynesiano. Sin embargo, creo que más que neoliberalismo podríamos hablar de capitalismo en un sentido mucho más amplio. Y me parece que aquí vendría la importancia de contextualizar. Debemos observar cómo la producción del conocimiento científico se encuentra justamente al margen de sociedades capitalistas, particularmente neoliberales, y aceptamos este término y como probablemente ya lo discutiremos más adelante, ¿no? Pero básicamente, pues, ¿qué hace el capitalismo? Convertir todo en mercancía, que es algo que ya mencionaba Marx, ¿no? Y este propio conocimiento también se convierte en mercancía. Lo termina particularizando al servicio del mercado y el conocimiento científico termina siendo usado para beneficio del capitalismo. Entonces, creo que uno de los grandes problemas y cómo esto afecta es la cuestión del acceso universal a la información científica. Si bien el movimiento de acceso abierto pues, ha cobrado relevancia en los últimos años, si revisamos nuestra legislación, en el caso específico de México, que es donde pues, nosotros nos encontramos, este aún sigue sin garantizarse, aunque ya haya sido reconocido como un derecho. Pero creo que aquí tiene que ver algo que podríamos ver como la utopía del neoliberalismo. Y es que me parece que a veces bajo esta corriente todo puede ser un derecho siempre y cuando se pueda mercantilizar. Es decir, me parece que justamente en esta corriente neoliberal se acepta de hecho que las personas tienen derecho, en este caso, de acceso a la información científica, ¿no? Pero siempre y cuando se pueda mercantilizar este derecho a través justamente del pago para poder consultar los artículos científicos, incluso cuando estos han sido financiados por recursos públicos. Y una vez más, o sea, si revisamos el marco legal, en el caso específico de México, pues nos vamos a dar cuenta de que las diferentes leyes de ciencia y tecnología de los diferentes estados en general, pues establecen que los investigadores que son financiados con recursos públicos, que realizan investigaciones soportados con recursos públicos, pues tienen la opción de guardar o no una copia de sus artículos en estas plataformas de acceso abierto. O sea, estamos hablando de que hay investigaciones que son financiadas con recursos públicos y que aún así se debe pagar para poder acceder a ellas. Y por otro lado, me parece importante pensar cuál es la finalidad del conocimiento que se está produciendo, para qué se publica, ¿no? Y una vez más, en este contexto capitalista
y neoliberal, se busca que el acceso a ese conocimiento sirva a empresas, a instituciones que puedan pagarlo y a ciertos particulares. Y me parece que la desventaja de esto pues, es una acumulación del conocimiento en justamente solo aquellos que puedan pagarlo. Y esto evidentemente pues, perpetúa desigualdades y deja sin acceso, por ejemplo, a estudiantes, a docentes y a los propios investigadores que pertenecen a instituciones, universidades que no tienen convenios o que no pagan a estas editoriales que publican resultados de investigaciones científicas, o personas fuera incluso de la academia que tal vez buscan desarrollar proyectos comunitarios, no sé, que justamente requieren acceder a información de procesos científicos. Entonces, esto tiene que ver un poco con por qué se disputa el conocimiento, ¿no? Me parece que justamente el conocimiento científico tiene que ver como, o representa de cierta manera un motor de cambio, de innovación y de desarrollo, ¿no? Sin embargo, este cambio pues quiere ser controlado por los grandes capitales o por aquellas instituciones que pueden acceder a este conocimiento. Y me parece que justamente cuando se tiene que pagar por acceder al conocimiento, el fin de la ciencia queda trastocado. De alguna manera se comienza a producir el conocimiento con el objetivo de acumular capital a través de la producción de innovación tecnológica con fines que son pues mercantiles, vaya. Creo que más allá de esto, no solamente se ve afectado el acceso a la ciencia, sino el propio modelo de producción de investigaciones científicas. En los últimos años se ha hablado de que estamos pasando de un capitalismo industrial a uno denominado cognitivo, ¿no? O sea, pasamos de lo material a lo inmaterial, a la información, los datos y el conocimiento científico. Si anteriormente los factores que daban como sustento a este proceso productivo eran, no sé, materias primas, maquinaria, capital, pues estos procesos están siendo superados por la importancia que adquiere la información en ese mismo proceso. Y es lo que ya les mencionaba como de la disputa del conocimiento científico. Se disputa porque representa un motor de cambio, de desarrollo, de innovación tecnológica para estos grandes capitales, y ellos buscan tener el monopolio de ese cambio, controlarlo, que sirva a intereses particulares. Y aquí podríamos hablar incluso de nuevas formas de explotación, ¿no? Es este concepto relativamente reciente como de cognotariado, ¿no? Y la idea de cognotariado tiene que ver, por ejemplo, con académicos de bajo rango que están precarizados, que están tercerizados, personas que no pueden pagar artículos científicos, ya mencionaba docentes, estudiantes, los propios investigadores o las personas en general. Y también me parece que se da una especie de jerarquía de saberes en donde se comienza a estimular la producción de tecnociencia, saberes sobre negocios, por ejemplo, porque justamente quienes pueden permitirse pagar por artículos científicos son estas empresas o particulares con intenciones pues, mercantiles. Entonces, lo que cumplía la fábrica, capitalismo industrial, lo cumplen hoy la universidad y los centros de investigación corporativos en podríamos llamarle capitalismo cognitivo. Sí, a mí me parece lo que plantea esta Nat muy interesante, porque primero pone como el dedo en la llaga en una disputa que de hecho uno puede apreciar en los debates de internet que dicen, no, pues es que el neoliberalismo como tal no existe, ¿no? Como que es un concepto inventado y que por lo tanto no tendría mucho sentido hablar de él. Curiosamente, o sea, el sentido que yo le doy un poco a esa disputa es una disputa cultural, ¿no? Por un lado, el hecho de que el concepto neoliberal esté estigmatizado por los gobiernos tradicionalmente asociados a la izquierda tiene un problema cultural porque hay un sector de la población o un sector no solamente de la población, sino empresarial, incluso referentes intelectuales culturales que buscan estimular el discurso liberal para que se imponga, o sea, como para que vuelva a estar en una mayor hegemonía, e incluso llegan a decirte como que es que el liberalismo como tal nunca ha existido, o incluso aseveraciones tan interesantes, o sea, me parecen como interesantes al mismo tiempo provocadoras, como que el capitalismo como tal nunca ha existido, aludiendo siempre a una cuestión como de pureza, que es justamente el mismo argumento que muchos socialistas aplican, ¿no? Como, ok, ese no es socialismo de verdad, ese no es el verdadero socialismo. Y entonces hay una disputa cultural, por un lado, de que no utilizar el concepto neoliberal porque estigmatiza la respuesta cultural liberal que podría ser una alternativa a, digamos, lo que actualmente hay, que por sí, o sea, para mucha gente que está cercana al posicionamiento liberal, tendría más bien una identificación
identificación de lo que ocurre en otros países como o que es socialismo directamente, o sea, es decir, que lo que ocurre en los países y que gracias a su fracaso es eso, es el socialismo como tal, o por otro lado un concepto que tiene que ver con el de corporativismo, ¿no? Hay un concepto que emplean como, es que eso no es neoliberalismo, es corporativismo o es mercantilización, que al final de cuentas, desde mi punto de vista, son como conceptos que buscan como despolitizar el concepto y decir, ok, el liberalismo no lo toquen, no lo manchen, o sea, el liberalismo como concepto cultural no lo manoseen, identifíquenlo con otra cosa, porque el problema es el socialismo, el problema es el corporativismo, pero nunca es el capitalismo, nunca es el liberalismo, que son como dos elementos que pueden, digamos, acoplarse estructuralmente, por decirlo de alguna forma, y que eso me parece como que es interesante y me gustó mucho que lo trajera Nat a la discusión, porque hay estas disputas, ¿no? Y por otro lado, todo esto que nos viene planteando del acceso abierto y de cómo tendría que modificarse las legislaciones. Incluso este geógrafo crítico David Harvey también pone como la sociedad civil, o sea, es esta cuestión de vamos a reformar y vamos a cambiar leyes, como la única fuerza opositora que hoy tendría, desde el punto de vista de este geógrafo crítico, al neoliberalismo, ¿no? Y eso me parece interesante porque justamente estas leyes y estas legislaciones como de tipo acceso abierto vendrían a darle un poquito la razón a David Harvey, es decir, parece que es el único muro de contención que actualmente tiene, dado que las luchas colectivas o una de dos, o son explosiones sociales que tienden a no reproducirse tan ampliamente, o sea, sí tienen como su momento de auge y después un poco a poco va decayendo, o directamente porque son luchas que no tienen este impacto tan global como se quisiera, aunque también habría que reconocer que en fechas recientes podemos tener el caso de ejemplo de Chile o de Colombia, que han sido protestas que internacionalmente han llegado a ciertos medios y que pues vemos que hay estas luchas, ¿no? Creo que la que mejores dividendos ha tenido ha sido la lucha chilena, justamente para tratar de socavar o de fracturar estos elementos del neoliberalismo. Pero antes de continuar con esta discusión tan interesante, pues me gustaría ahora retomar el punto de vista de Alex Villanueva y cuál es para él el elemento emblemático del neoliberalismo, si es que este concepto es correcto, o cuál sería tu posición y cómo afecta precisamente al tema del desarrollo de la ciencia y el alcance de la ciencia, que es como un tema que, digamos, a los tres nos interesa por razones personales que ya más adelante les diremos. Muchas gracias, Gus. Creo que en esta parte es muy, muy interesante el poder comentarlo, pero antes de entrar en ello quisiera agradecerles a ti y a Nat por esta oportunidad. Creo que al final el trabajo que pudimos realizar a lo largo del Parlamento Abierto, que igual es un temilla que iremos tomando por ahí, pues nos permitió encontrar este punto en común, ¿no? Y yo creo que comenzando por lo que estaban discutiendo, al neoliberalismo hay que hablarlo como es. Lo que mencionabas es que esto es corporativismo, es que son solo formas de hacer líquido el término, de diluirlo, y entonces justamente no manchar el término neoliberal, no mencionar el capitalismo nuevamente, y como mencionaste bien en la introducción, porque es tabú casi, ¿no? No puedes criticar al régimen que se está al régimen imperante. Entonces, pues, ¿cómo lo mencionas, no? Le pones otro nombre y entonces creas un nombre de paja en el concepto mismo, ¿no? Entonces yo diría que ahí es muy importante el poder nombrarlo como es y decir, es neoliberalismo puro. ¿Por qué? Aquí lo quiero atar con la pregunta de la ciencia. Al final de cuentas, y esto es algo que vemos mucho en, digamos, los que pregonamos por ahí el acceso abierto de la ciencia, es justamente que las grandes casas editoras comerciales lo que buscan es socavar esta idea de que la ciencia es un bien público y decir, sí es un bien público, pero es un bien que tiene un costo, y ya lo resaltaba Nat hace unos minutos en su comentario, en que ahora el nuevo oro, el nuevo petróleo es el conocimiento. Tan es así que hemos llegado a hablar ya de conceptos del Big Data, por ejemplo, en donde ya se recopilan datos masivos de información que se utilizan después para poder minar, digamos, el conocimiento o la información que se tiene de las personas, y ya una vez que se tienen, hacer con ellos pues un fin mercantil, no hay de otra. Y lo mismo se hace con la ciencia. Las grandes editoras comerciales lo que hacen es volverse unas máquinas impresionantes de producción científica, pero que lo único que hacen en realidad es poner el sello de calidad o el sello de esto es el Sevier, por decir algo, pero poco más. El resto lo hacen los editores, los investigadores y las investigadoras. Y creo que al final ahí en lo que quedamos o en lo que nos caemos es a falta de un mejor término, yo diría que
estamos diluyendo incluso el propósito mismo de la ciencia. Al final, lo que se ha visto y lo que se pregona desde Latinoamérica es una mirada distinta incluso al acceso abierto como tal. Aquí a un pequeño breviario cultural, hay distintos tipos de acceso abierto y quizás sería bueno retomarlos para ir hablando en nuestra discusión más adelante. Pero digamos que de los que conocemos son el acceso abierto verde, el dorado u oro, como se le conoce, el acceso abierto negro y el acceso abierto diamante. ¿En qué se basan cada uno de estos? Bueno, el acceso abierto verde es el que se colocan las investigaciones no necesariamente evaluadas por pares en repositorios institucionales. Lo que se busca ahí es que se genere una base de datos suficientemente grande, pero que quizá va a carecer de un poco de la calidad que se pueden asegurar con procesos de revisión por pares. El acceso abierto dorado u oro, hasta hace unos años, se consideraba como el que es publicado en índices de revistas científicas, pero que ahora, para hacer verdadero acceso abierto, han dicho, órale, pues los y las lectoras pueden leer gratuitamente estos artículos, pero vamos a trasladar el costo hacia los autores. Entonces se generaron estos que se llaman APCs, que son Article Processing Charge, que son cargos pues, de procesamiento de artículos, y entonces ahora el costo simplemente se cambió. Y aquí yo haría un comentario. Muchos de los detractores del acceso abierto, o tal vez no de detractores, pero sí afines al modelo comercial, dicen es que a raíz del acceso abierto se han generado revistas depredadoras, ¿no? Que te cobran y publican luego, pero tienen muy poca calidad y demás. Y aquí, atándolo de nuevo con el tema del neoliberalismo, sería, sí, pero estas revistas depredadoras nunca hubieran existido en un inicio si no se hubiera visto un fin comercial de la ciencia. Entonces, yo creo que ahí lo que se está haciendo es apuntar el reflector hacia el acceso abierto, que lo que busca es democratizar la ciencia para quitarlo de la vista comercial. El acceso abierto negro es el que conoceríamos en páginas como Sci-Hub, que si no las conocen, por ley estoy obligado a decir que no lo estoy recomendando. Pero de ninguna manera les diría que entraran a Sci-Hub, SCIHV, Sci-Hub, para buscar artículos científicos que estén bajo una barrera de pago, pero que que se puedan descargar gratuitamente. Y finalmente el acceso abierto diamante, que el acceso abierto diamante lo que hace es una tradición que tiene Latinoamérica de hacerlo gratis para todos. Tanto para autores como para lectores, las personas pueden acceder a ello. ¿Por qué? Porque el modelo no es un modelo de negocios, sino un modelo de cooperación en donde las propias instituciones, ya que son financiadas con recursos públicos, no tienen necesidad de andar buscando un ingreso extra o de andar generando o de lucrar con la ciencia misma, porque la ciencia es un bien público y es lo que se pugna desde siempre, ¿no? La ciencia como un bien común para las personas. Sí, a mí me parece como interesante algunas cosas que dijiste, ¿no? Por un lado, estamos hablando, y igual no lo desarrollaste bien, pero me gustaría que lo pudiéramos desarrollar, esta idea del propósito de la ciencia, es decir, en realidad la ciencia tiene un propósito, es decir, ¿cuál podríamos decir que es el propósito de la ciencia? O sea, creo que al final ese propósito pues, puede estar mediado por justamente por los modelos de sociedad que tenemos, y quizás un modelo sociedad tecnocrático, quizás sí sea el propósito de la ciencia el desarrollar conocimientos que justamente estén fomentando una libertad de comercio, una libertad de mercado como un bien fundamental, y eso de alguna forma también nos lleva a un desarrollo de patentes y también se le cede un poder a los oligopolios, ¿no? En esta cuestión de que los recursos naturales empiezan también a tener patentes y licencias incluso para el material genético. Eso me parece también algo interesante en tener en consideración, porque estos bienes y servicios y recursos que naturalmente eran comunes ahora son supeditados a un mercado. Eso me parece que es interesante. Esa reflexión de mi parte, creo que el propósito de la ciencia es simplemente fomentar un conocimiento o ampliar el conocimiento o descubrir nuevas cosas, o sea, tratar de a partir de cierto desarrollo del conocimiento, a partir de ciertos conocimientos a lo mejor ya basados en las tradiciones del pensamiento de las distintas campos de la ciencia, se destina para eso, fomentar generar estas como verdades científicas constitutivas en cada campo y a partir de eso generar su producción. Creo que en ese sentido y no habría el hecho de que
la ciencia como tal se esté trastocando. Porque digo, en ese sentido, porque muchas veces se piensa que es como, ok, porque de hecho una frase del presidente era como que la ciencia neoliberal, ¿no? En el caso del presidente de México que llegó a decir eso. Y mucha gente decía, ok, entonces significa que la ciencia no es objetiva o que la ciencia está simplemente gestándose por un neoliberalismo y que los economistas o los empresarios son los que generan las formulaciones matemáticas, y me parece que es una interpretación errónea. Cuando se habla de que hay una intersección entre el neoliberalismo y la ciencia misma, no estamos hablando como que la ciencia pierda un rigor o que pierda cierta capacidad de comprensión y de análisis, ¿no? Y de generación de conocimientos, sino más bien para qué se está generando esos conocimientos. O sea, qué tipo de cosas se están buscando descubrir y para qué tipo de modelo de sociedad lo estamos haciendo. Claramente podemos poner de ejemplo a Elon Musk. Claro que lo que se fomenta en sus distintos think tanks y departamentos también de investigación, claro que es ciencia, claro que es rigurosa, claro que cumple con los parámetros de la rigurosidad científica. Aquí la cuestión, y este es el tema de la politización de la ciencia, es ¿para qué tipo de sociedad estamos generando este tipo de conocimientos? Para una sociedad donde justamente amplíe este tipo de conocimientos, es decir, que puedan llegar a más espacios, o realmente una ciencia que quede al final supeditada a ciertos intereses tecnócratas que, digamos, la población a pie va a ver muy, muy rara vez, ¿no? Incluso estas ideas del acceso abierto, habría que preguntarnos hasta qué punto ese acceso abierto puede, de alguna u otra forma, realmente llegar a las personas, o incluso a pesar de que hay este acceso abierto, como los sitios que Alex no nos recomendó, de alguna forma sigue habiendo una brecha, ¿no? Sigue siendo una brecha porque no basta con que la información científica esté disponible, requieres generar este conocimiento. Yo alguna vez me peleé con algunos amigos de las ciencias sociales, que es como de la antropología, que tienen esta cuestión como súper crítica y decolonial y bla, 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 y decían algo así como que es que hay que hablar menos complejo, o sea, hay que usar el lenguaje académico menos complejo o descomplejizarlo para que todo mundo lo entienda, y eso es parte de la democratización del conocimiento. Y yo decía, claramente me parece que a veces en las ciencias sociales, y más, no sé, en áreas como la sociología, la antropología, o incluso disciplinas como la ciencia política, pueden emplear ciertas retóricas que son complicadas, ¿no? Pero creo que es algo de cada área, ¿no? La jerga de cada área. Incluso pues ahorita que nos platique Nat, pero pues obviamente en la jurisprudencia hay lenguajes que si uno no domina, pues terminan siendo abstractos, ¿no? Y que para alguien que lo domina, pues es un poquito de más acceso abierto. Entonces me parece a mí que el acercamiento no solamente tiene que ver con el mero acceso, es decir, ok, ahí están los papers, léanlos, sino más bien un acercamiento, una democratización de los espacios en donde se hace ciencia, no solamente para que lleguen los resultados, sino también para quién la produce o quién incluso puede, aunque no la produzca, tener una educación formal más democrática, es decir, que le llegue a más personas, y entonces este acceso abierto esté completo. Pero no sé quién quisiera como retomar esto. Nat, si tú tienes alguna posición sobre cuál sería el propósito de la ciencia por un lado, y por el otro esta cuestión que lo que nos hablaba también Alex, ¿no? Sobre el estímulo, ¿no? De la ciencia por ciertas empresas y esta ciencia como de acumulación, de estar haciendo papers y papers y papers, ¿no? Como una, sí, como también lo decías, ¿no? Como un cognotariado. Es necesario en cierta medida encontrarle un propósito a la ciencia al margen de las sociedades en las que nos encontramos, ¿no? Es decir, a veces podríamos hablar de que es mejor cuando la ciencia se encuentra libre de expectativas sobre ella, ¿no? Porque de alguna manera eso implica que con esta autonomía puede resolver de una mejor manera los problemas que a lo mejor una ciencia que sea dirigida. Es algo como plantear preguntas desde la libertad, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante encontrarle un cierto propósito que lamentablemente en el contexto que nos encontramos, que es lo que ya mencionábamos como este sistema económico, se encuentra este propósito manipulado justamente por los grandes capitales o por las empresas tecnológicas, etcétera, ¿no? En donde se estimula la producción de un conocimiento, sobre todo relacionado con las tecnociencias, ¿no? Sin embargo, me parece justo importante que podamos
nosotros el poder dirigir este propósito de la ciencia hacia un fin mucho más social. Una vez más, o sea, podríamos encontrarnos en esta discusión de incluso si buscamos que la ciencia se vea dirigida hacia las problemáticas sociales, le estamos restando un cierto grado de autonomía en el sentido de que va a ser una ciencia dirigida. Actualmente está siendo dirigida por las grandes empresas, podemos dirigirla hacia una cuestión mucho más social, de resolución de problemas sociales, que nos permita tomar mejores decisiones en el ámbito pues, político, social, económico, jurídico, etcétera. Y que sí, le está restando de alguna manera esa autonomía, ¿no? Pero sin embargo hay que pensar justamente que tampoco podemos quedarnos como con esto, lo que ya mencionaba, ¿no? Una acumulación del conocimiento. Si bien el producir conocimiento por la mera producción de conocimiento y que ese conocimiento en un momento determinado pueda ser útil, eso funciona, pero también no podemos ignorar todos los problemas de nuestro entorno y justamente el desconectar totalmente los resultados de la investigación científica con el entorno. Entonces, pues sí me parece importante por un lado, el acceso abierto, pero también lo que mencionaba Snow, como esta cuestión de que al final esto termina siendo, o sea, no es como que una persona, por ejemplo, que no pertenece a la academia o que no estudia en alguna universidad pueda tener un acceso real por el simple hecho de que se encuentre en estas plataformas de Open Access. Es decir, implica un cierto grado de alfabetización, algunas herramientas que nos permitan comprender diferentes términos de las diferentes ciencias, ¿no? Que nos permitan justamente acceder realmente al conocimiento de estos papers. Entonces, pues sí es importante otro trabajo de justamente que las personas realmente tengan o estén capacitadas, tengan las herramientas para poder acceder al conocimiento de los resultados de las investigaciones científicas. Yo estaba pensando justamente esta cuestión de que esta como alfabetización científica, que creo que sí hace falta, o sea, no solamente este acceso abierto, porque creo que si lo dejamos ahí, justamente estaríamos como, o sea, es justo lo que dice David Harvey en el texto de Breve Historia del Neoliberalismo, donde dice, solamente la sociedad civil es como una fuerza opositora y solamente los elementos como jurídicos terminan siendo como una especie de balanza, ¿no? Es decir, y esto incluso pues, puede como ser como una autocrítica a nosotros, ¿no? Porque ya aquí ya hablaré un poquito de esto para darle también la palabra a Alex, ¿no? Que quería como participar, y es justamente el hecho de decir, ok, el acceso abierto es importante. De hecho, nosotros participamos en un ejercicio democrático bastante interesante. Ya me platicarán sus reflexiones. Y en este ejercicio democrático, que es como la creación de un parlamento abierto, se generaron o se presentaron distintas propuestas, ¿no? Nosotros presentamos precisamente un repositorio pueda tener que esté hecho para fomentar el acceso abierto en nuestro estado, y que lo que queríamos era generar una responsabilidad del Estado que vinculara a las personas que producen ciencia con recursos del Estado y que éstas fueran obligatoriamente de acceso abierto, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Y de hecho es una crítica muy constante de los intelectuales de izquierda, de decir, ok, o sea, los liberales pueden quejarse todo lo que quieran del Estado, pero lo que se demuestra es que parte de su financiación, de muchos de sus proyectos, son financiados por el Estado. Es decir, la ciencia, en el caso, por ejemplo, en México tenemos instituciones como el CONACYT, que recibe recursos públicos, y esos recursos públicos están destinados para los distintos científicos. Y entonces ahí hay una disputa, y me parece que es una disputa interesante porque, no sé, incluso yo tengo como amigos académicos que era como, se estaban como dando el grito en el cielo de, es que cómo es posible que el gobierno quiera de alguna forma inmiscuirse en la ciencia, ¿no? Y decir, no debería hacerse, o sea, el Estado no debería dirigir la ciencia, y sin embargo pasa un poco lo que dice esta Nat, o sea, es decir, la ciencia está dirigida por ciertas empresas, tal también como sostiene David Harvey, con creación de patentes, etcétera, y se da un poder monopolista o también por parte de los distintos oligopolios que están gestionando y determinando políticas públicas, y que sin embargo no parecen que estas estén direccionando, ¿no? O sea, como parece como que si las empresas o el libre mercado está dejando que haya más investigaciones, no sé, por ejemplo, en México hubo un caso muy emblemático, ¿no? Donde destinaban ciertos recursos para el diseño de nuevos sabores de pizzas congeladas por parte del CONACYT, ¿no? Y que quien está ahí detrás era la empresa como PepsiCo. Y era un poco extraño decir, ok, eso es una ciencia libre porque el investigador, porque digamos es parte de la libertad que se está
ejerciendo, pero si el Estado dice, ok, investiga más sobre estos temas, parece que hay una supeditación de la ciencia. Incluso es un problema hasta histórico, ¿no? En la Unión Soviética había una dirección de la ciencia, ¿no? Es decir, una ciencia que esté instrumentalizada hacia ciertos factores, que creo que también tuvo consecuencias bastante criticables, ¿no? En esta como supeditación. Y entonces, me parece que la ciencia y el Estado tienen que, de alguna u otra forma, generar acoplamientos estructurales, pero no puede fagocitarse. O sea, la ciencia no puede ni no debe fagocitarse al interés ni del mercado ni del Estado. Me parece que es más complicado identificar esa apropiación del mercado de estos discursos, porque es muy sutil, porque parece incluso una dinámica natural, o se naturaliza esa dinámica. En cambio, en el Estado es una dirección directa, ¿no? O sea, es un poco, hay un filósofo que me gusta mucho, que es Slavoj Žižek, y dice la diferencia entre el padre posmoderno y el padre autoritario, ¿no? El padre posmoderno es como que, ok, hijo, puedes hacer lo que quieras. Si quieres, puedes no visitar a tu abuelita, no hay problema, pero acuérdate que te quiere mucho, ¿no? Y entonces el niño, digamos, termina deseando querer ir porque su deseo termina siendo manipulado. Y por el otro lado, el padre autoritario es el que dice, vas porque vas, ¿no? Es decir, en el primer caso, en el padre posmoderno, esta dirección no es tan clara, o sea, es decir, parece que son nuestros propios deseos los que están emergiendo, y en el padre autoritario es clara la orden y es claro identificar esos poderes, ¿no? Para Slavoj Žižek es mejor el padre autoritario porque justamente la autoridad es explícita, en la otra no es explícita. Entonces creo que en el tema de la dirección de la ciencia, hoy en día la dirección de la ciencia no es explícita, no, la mayoría de la población no lo ve así, y justamente cuando el Estado quiere intervenir es como, oye, esto no lo puedes hacer. Oye, no quieras direccionar la ciencia. Oye, esto puede llevarnos a un espectro anticientífico que, ojo, también otros regímenes, no como el de la Alemania fascista, también es un claro ejemplo de cómo la ciencia estaba dirigida por el Estado, y eso también puede traer consecuencias y no hay que dejarlo de lado, ¿no? Acaban de tocar puntos sumamente interesantes. Solo quisiera regresarme un poco para mencionar la importancia del acceso abierto en esta parte y ya después continuar con las reflexiones que pudiéramos tener respecto a lo que ocurrió en el Parlamento abierto, etcétera. Respecto a lo del acceso abierto, quisiera mencionar aquí rápidamente pues la importancia que tiene, tomando en cuenta pues la clara corriente, digamos, en donde parecería que no, y seguramente lo han visto en memes y en imágenes, en donde te dicen, cuando se habla de la comunidad científica, se está hablando de Europa occidental, Estados Unidos, Japón y Australia. Quizá aquí, reconociendo un poco mis sesgos como pues miembro de una de estas organizaciones de acceso abierto, se puede notar claramente como un sesgo también de la comunidad científica por considerar todo lo que está producido en estos países desarrollados, entre comillas, como verdadero conocimiento científico, y relegando lo que se encuentra fuera de esto. Digamos, lo que el norte global produce sí es ciencia, mientras que el sur global o la periferia se considera como pseudociencia o incluso ciencia de mala calidad, cuando es todo lo contrario. Se entiende que la ciencia producida en el sur global es tan válida, o debería por lo menos ser considerada tan válida, como lo es en el norte global. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Como estas grandes publishers o como estas grandes casas editoriales radican en estos países, hay un sesgo evidente, y ahí hay una clara muestra de que la ciencia sí tiene tintes políticos, sí tiene tintes sociales, geopolíticos, por supuesto, en donde si no perteneces a esto, eres de los relegados. Y lo que ha hecho el movimiento de acceso abierto es darle voz y darle plataforma a estas nuevas, y no nuevas, o sea, estos investigadores e investigadoras del sur global que toda la vida han pugnado por tener su propio lugar y que sean reconocidos dentro del lugar de origen. Seamos muy claros, en esta parte no va a ser lo mismo el alcance que tenga un editor o un autor angoleño al que va a tener una autora en Gran Bretaña, por el simple hecho del país de donde vienen y por los recursos que cuenta su país. Si a eso le sometes encima una cuota que tiene que cubrir por publicarlo, pues ahí tienes otro candado más a que la ciencia sea verdaderamente libre. Vámonos a la parte regional. En Latinoamérica, como ya mencioné previamente, tenemos entonces este modelo de casi lo mío es tuyo, trabajemos juntos, y con esto generamos un nuevo modelo. Ahora, lo que mencionabas ahorita de la analogía del padre autoritario y del padre
neoliberal, o perdón, posmoderno, pues incluso es lo que vemos aquí, ¿no? Entender que la ciencia va a estar supeditada a los intereses de pronto, de intereses públicos o de intereses privados, nos va a mostrar que hay una resistencia a que se hable de los problemas locales. Un profesor en la facultad nos lo comentaba mucho, ¿no? No intenten resolver problemas, no sé, la falta de basura en tal municipio o algo así, ¿no? Tienen que ser problemas más teóricos, tienen que irse más arriba, ¿no? Fuera del sentido común. Como decía, pero llega un momento en el que te llevas o te vas tan alto en el tema teórico que ya simplemente es una batalla de egos con tu compañero, con tu rival científico para demostrar quién exprime más el diccionario. Y yo creo que al final lo que hay que entender en esta parte es que la ciencia tiene que servir, sí, y tiene que haber no un control, pero sí tiene que tener cierta dirección hacia qué problemas quiere resolver. Si yo investigador tengo muy clara la línea de mi investigación que es, no sé, recursos hídricos, pues no puedo andar permitiendo, por ejemplo, que PepsiCo llegue y me diga, oye, ponte a investigar qué sabor de refrescos quedaría mejor, ¿no? O a ver, tú que eres químico de alimentos, no andes investigando eso de por qué hay tanto sodio en nuestra comida. Investiga mejor qué papas van a saber mejor, ¿no? Porque entonces ahí lo que estamos haciendo es, de nuevo, supeditando la ciencia a intereses comerciales, que lo único que están haciendo es traer un mal mayor, pero que a lo mejor sí te van a dar toda la reputación que quieras, pero que no están abonando nada hacia el beneficio social. Con respecto a lo del Parlamento abierto, pues ya ir también comentando cómo es que esta resistencia de pronto de la propia sociedad, como podemos ser el muro de contención, se puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Recuerdo mucho que cuando presentamos nosotros esta iniciativa, uno de los comentarios fue: la única forma en la que el científico sobrevive es vendiendo su ciencia. No me gusta esta propuesta. Si así ya se entiende que la ciencia es solo para ser vendida o que solo se sobrevive si se vende la ciencia, quiere decir que ya está muy enraizado la idea de que la ciencia se vende, es un producto, en lugar de ser una herramienta para la mejora social. Y eso pues solo le conviene a las grandes casas editoras, pero al resto de la sociedad no. Dentro de eso, sí cabría el hecho de decir, ¿y de dónde sacan los recursos? O sea, porque ese es como siempre el contraargumento de muchos liberales. Es como que, ok, o sea, tu propuesta está muy chida, pero ¿de dónde crees que van a salir los recursos? No puede salir de la nada, ¿no? Y ahí sí creo que justamente, como dice el economista Thomas Piketty, me parece que las reformas fiscales son la lucha de clases del siglo XXI. Es decir, tiene que haber reformas fiscales que justamente puedan presionar a las empresas para que haya una especie de redistribución de la riqueza y que pueda realmente fomentar estos bienes públicos, que creo que es lo que hoy en día hace falta, porque, o sea, riqueza hay en el mundo, o sea, creo que eso queda claro, aunque siempre es como que, ok, pero la producen los científicos, los empresarios, ¿por qué te la tendrían que compartir? Es como, a ver, carnal, claro que la producen los científicos, pero detrás de ello hay mano de obra barata en la mayoría de los casos, ¿no? Y aunque se quiera usar el argumento de, pues es que están en la libertad de hacerlo, pues es una libertad muy entrecomillada, ¿no? Que es justamente otro de los mantras del neoliberalismo, ¿no? Es decir, poder todo a la responsabilidad de la persona, ¿no? O sea, completa responsabilidad del individuo de todo lo que padece. Cuando en realidad sí creo que tiene que haber una recaudación fiscal muy fuerte y que de ahí la importancia política de poner ojo en los temas de las reformas fiscales, que estén de alguna forma destinadas a fortalecer un Estado, pero también ese es el problema. El Estado siempre nos presenta esta cuestión de pareciera ser como un posible muro de contención ante un mercado depredador, pero justamente la característica del neoliberalismo es que mercado y Estado es como un binomio muy bien amalgado que justamente termina por disolver los vínculos sociales y estar completamente protegiendo los intereses corporativos, ¿no? De hecho, David Harvey, en una breve historia del neoliberalismo, tiene un capítulo dedicado al Estado neoliberal y justamente describe estas características, ¿no? Y que justamente habría que pensar, hablando de este Estado neoliberal, cómo este tipo de ejercicios, como el de Parlamento abierto, que es un ejercicio que desde mi punto de vista es uno de los ejercicios más democráticos para bien y para mal en los que he estado, y digo democráticos en cuanto a la forma de participación, pero ya habría que ver hasta qué punto lo que hicimos, o sea, la participación que tuvimos, puede tener un elemento vinculante, es decir, no solamente dejarlo en una discusión o tertulias mañaneras que llegamos a tener y estas discusiones de los debates que llegamos a tener en el Parlamento abierto y presentación de propuestas, y qué tanto estas realmente pueden pasar a los diputados y pueden realmente generar leyes vinculantes que terminen siendo a favor de la ciudadanía. Algo que a mí me parece muy interesante es que justamente el Parlamento abierto
se presenta como una alternativa de hacer política desde abajo, desde desde la ciudadanía, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso puede implicar, porque muchas veces hay una romantización de la democracia de, oh sí, el pueblo decidiendo, claro, pero el pueblo no es una masa uniforme, ¿no? Es homogénea, es conflictiva, es controversial, no todos obedecen a una misma línea ideológica, y para eso me gustaría hacerles esta pregunta: ¿cuál fue su experiencia justamente en el Parlamento Abierto? ¿Qué es con lo que se llevan? ¿Cómo vieron la propuesta que presentaron? Igual, si alguien quiere, o sea, alguno de ustedes quiere como retomar algún punto, que digamos a ciencia cierta ya lo dije, ¿no? Como esta creación de un repositorio de acceso abierto, donde las investigaciones financiadas por parte del Estado sean sí o sí puestas al acceso público, ¿no? Porque, como ya lo comentó Alex, pues es una cuestión hasta ahora legislativamente es algo opcional, ¿no? Pero que lo que nosotros presentamos en el Parlamento Abierto busca ser una cuestión vinculante y que en esa experiencia que tuvimos, aunque no nos vimos tan atacados, o sea, lo que Alex dice es de, pues la ciencia tiene que buscar ser vendida para que pueda sobrevivir. Justamente en el último apartado del capítulo del Estado de neoliberal, David Harvey tiene un apartadito que se llama Respuesta neoconservadora y habla de cómo ciertos grupos apelan a una militarización como único antídoto y un favorecimiento de los valores familiares, el derecho a la vida, al antagonismo a ciertos movimientos como el feminismo, el ecologismo, y esta nueva como emergencia del nacionalismo y de los localismos como respuesta ante la falta de solidaridad. O sea, la premisa de David Harvey es: el Estado neoliberal ha socavado cierta solidaridad social y como respuesta generan nuevos nacionalismos y nuevos localismos donde encontramos enemigos exteriores, ¿no? Los migrantes, los refugiados, e incluso gente que viene de otros estados, y los localismos, ¿no? De tratar de yo a partir de mi estado autorregularme y tratar de excluirme lo más que pueda de otros aspectos vinculantes, ¿no? Eso me parece interesante porque justamente yo leía ese apartado de David Harvey y me recordó mucho de las experiencias que tuvimos porque nos encontrábamos con estos grupos justamente neoconservadores, ¿no? Que fomentaban este tipo de discursos, y aunque nuestra petición no tuvo tanto hate, muchas peticiones que hablaban del tema género era como boom, o sea, pareciera una cuestión casi escandalosa, ¿no? Pero digo, más allá de eso, ¿cuál fue su experiencia en este ejercicio democrático? ¿Cómo lo vieron? Y qué esperan también, o cómo lo ven a aras de una futura legislación de aquella propuesta que llegamos a presentar. Bueno, primero para las personas que tal vez no están como familiarizadas con en qué consistió esto, básicamente se organizaron o se convocó a las personas, la ciudadanía en general, organizaciones civiles, investigadores, etcétera, para que pudieran presentar reformas al marco legal, particularmente del Estado de México. Y pues sí, o sea, realmente a nivel nacional, en el caso de México, ha sido de los pocos ejercicios que se ha hecho un estilo de democracia participativa directa, ¿no? Donde directamente las personas proponen reformas al marco legal y las discuten también en este ánimo de parlamento. Entonces, con respecto a lo que mencionabas, Gus, como hasta qué punto podemos realmente incidir, yo me encontré con varias dificultades. La primera yo creo que tiene que ver con la construcción propia de las reformas, ¿no? Y esto tiene que ver también con esta alfabetización científica que ya mencionábamos. Es decir, para poder proponer una reforma legal, debes de tener un cierto conocimiento mínimo del marco legal, ¿no? Saber, por ejemplo, que la Constitución es como el ordenamiento jurídico general donde se desprenden todas las leyes y de ahí tenemos como leyes generales, etcétera. Tener un panorama básico, lo cual no todas las personas tienen y es parte de la necesidad que ya hablábamos de una alfabetización científica en todos los sentidos y que incluye también justamente estos aspectos que tienen que ver con propiamente cuestiones como jurídicas, ¿no? Entonces, primero esa parte, encontramos como esa traba, porque evidentemente no todas las personas tienen preparación en temas de derecho y no pueden, a lo mejor tienen la idea de lo que quieren modificar, pero encontrar exactamente el texto legal donde se quiere modificar, pues es sumamente complicado. Y esto tiene que ver, una vez más, con lo que ya mencionaba, o sea, la disputa del conocimiento, ¿no? Al final yo creo que el conocimiento, si bien tiene que ver un poco con lo que dijo Alex, ¿no? Él mencionaba, la ciencia tiene que servir,
Si bien considero que sí, o sea, es decir, la ciencia nunca ha negado sus implicaciones prácticas que nos brindan herramientas, nos brinda información para tomar mejores decisiones, en tanto permite explicar lo que sucede en los diferentes ámbitos científicos, como tanto físicos, biológicos, como incluso las ciencias sociales. Creo que el hecho de mencionar como la ciencia tiene que servir, al final terminamos dándole un contexto utilitario a la ciencia. Y hay que recordar una vez más, esto es como el lado malo, ¿no? De al final intentar encontrarle un sentido o un fin, porque justamente se va a ver supeditado o a las empresas o en este caso al Estado, ¿no? Que al final va a estar influyendo para que se produzcan determinados tipos de conocimientos específicos que tiendan, por ejemplo, al desarrollo económico, a la innovación tecnológica, a la resolución de problemas prácticos. Y esto le quita autonomía, que es lo que ya mencionaba. Aún así, creo que sí tendríamos que, de alguna manera, dirigir como una especie de contraposición, dirigir justamente los resultados científicos para que puedan ser o puedan contribuir a una cuestión mucho más social y de solidaridad que ya mencionábamos. Al final, si nosotros, como desde esta perspectiva social, no tomamos los fines de la ciencia, se van a ver supeditados a el mercado y todas estas lógicas capitalistas y neoliberales que ya hemos estado platicando. Partiendo de eso, como en el Parlamento Abierto, pues es evidente también que todas las propuestas que hicimos no necesariamente se van a traducir en un cambio, ¿no? Porque es como la antesala también a la discusión legislativa que se haría, y hay que considerar, obviamente, que estamos como en un contexto de pues cambios dentro de toda la pues de toda la legislatura, que al final pues también van a influir en qué propuestas van a pasar y cuáles no. Entonces, pues si bien creo que fue un buen ejercicio, también hay que ser realistas y aceptar hasta qué punto podemos incidir, ¿no? Y a partir de eso, pues también seguir como trabajando en las áreas de oportunidad que podamos encontrar. Coincido con lo que menciona Nat, pero quizá la bronca, o por lo menos desde mi punto de vista, es buscarle un punto o una utilidad práctica en el sentido más tangible de la palabra. En tiempos quizá más remotos, y por ahí se me viene a la mente una frase que no voy a decir en latín porque mi latín está desgastadísimo, pero que dice: la ciencia y el poder son uno mismo, y al final la ciencia es parte de este poder simbólico del que se puede echar mano, pero hay que entenderlo también como esta herramienta para desarrollarse como personas y como sociedad. Entonces, quizá el problema es que se está buscando hacer a la ciencia como algo práctico en el sentido material, en lugar de verlo como una herramienta para incluso el descubrimiento personal. Ahora, con respecto a las respuestas neoconservadoras, hay algo que había que reconocerles, y era la capacidad de organización que tuvieron para unirse en un bloque, digamos, y ser una oposición bastante fuerte. Afortunadamente, el caso de las asociaciones civiles, digamos, de corte más liberal, existía, pero sí era muy claro que el bloque neoconservador era mayoritario, por lo menos tenía una voz fuerte. Tan es así que comisión a la que entrabas, comisión en la que estaban las mismas personas, ¿no? Entonces, creo que hay algo que reconocer ahí, o quizá que tomar de aprendizaje, ¿no? Para quienes pugnamos por una agenda un poco más libre en esa parte. Lo que sí es que, como mencionaba Gus, y como también estuvo mencionando Nat, hay temas que fueron escabrosos y fueron complicados de navegar, incluso por la cuestión del lenguaje que se ocupaba. No se podía decir perspectiva de género sin que 2 o 3 personas saltaran y dijeran: no, es que perspectiva de género es que las personas puedan elegir el género que quieren, ¿no? Y entonces que niños y niñas sean iguales, y casi que usen falda y pantalón, el drama, ¿no? Y ahí entra también lo que se ha platicado, esta alfabetización de la ciencia, y entender qué términos estamos ocupando en las ciencias sociales, pero que a lo mejor no están resonando en la gente, para que exista este desconocimiento del término. Entonces,
pues creo que sí, ahí tenemos una chamba pendiente quienes trabajamos en la ciencia social o en lo social, de no solo hacer nuestra labor de difusión entre pares, sino de divulgar, y de divulgar bien y explicar, a ver, cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de esto, cuando hablamos de acceso abierto a la ciencia y a la información científica, es esto, cuando hablamos de lo que sea, hacerlo traducible y entendible para las personas. Incluso se podría decir que es un deber ético del científico y de la científica el hacer que la gente también lo entienda. Sí, yo creo que hay una labor de carácter de divulgación es importante. O sea, yo sí estoy un poquito de alguna forma peleado con esta idea de que, o sea, la ciencia en sí misma tiene que ser entendida para todos. O sea, creo que sí, o sea, debe ser una expectativa. O sea, me parece que tiene que ser un horizonte al que todos apuntemos. Pero como lo decía al inicio, o sea, no creo que eso tenga que ir como consecuencia de un decremento de su complejidad, ¿no? O sea, yo alguna vez usaba esta metáfora, es como llegar a un lugar con problemas de analfabetismo y para decir que voy a democratizar el conocimiento, en vez de enseñarle a la gente a leer, voy a hacer que todos los libros sean de dibujos, ¿no? Y entonces digo, ok, aquí la gente no sabe leer, y entonces en vez de crear programas de alfabetización, o programas que acerquen a las personas a la lectura, etcétera, lo que voy a hacer es hacer que todos los libros sean de dibujos. O sea, eso me parece que es un mal entendimiento de democratización. Y creo que lo que sí coincido con Alex es que un deber que debemos tener todos los que de alguna u otra forma tenemos el privilegio de haber estudiado alguna carrera y haber participado en programas de posgrado o de financiación del Estado, es por un lado el hecho de que hacer proyectos de divulgación. De hecho, este mismo proyecto, o sea, este podcast y esto que estamos haciendo, personalmente yo lo veo como un proyecto de divulgación que trata como de romper esta idea de claustro, ¿no? Que al final el claustro no solamente es de territorio, sino también de semántica. Y eso es lo que lo vuelve más complicado, porque pues puede haber gente que directamente esto no le interesa. Pero que creo que sí, tiene que haber como una discusión de estos temas. Y con lo que decía Alex sobre qué estamos haciendo, qué estamos haciendo mal, que no genere esta resonancia que quisiéramos que se diera. Y a mí me parece, y digo, fue un poco el tema de nuestro primer podcast que hicimos en el canal, y que justamente era el hecho de que hay como tribus modernas que se instrumentalizan sus discursos y que no están dispuestas a dialogar con la otra parte, ¿no? Por eso a mí me parecía un ejercicio realmente cercano a la democracia, porque estabas discutiendo con gente que no pensaba como tú. O sea, la democracia es un poco eso, ¿no? O sea, es decir, hacer asambleas donde saques a la gente que no piense como tú y solamente quedarte con tu grupo de amigos, pues al final a veces es necesario para ciertas coyunturas, pero creo que no es un proceso democrático, sino es todo lo contrario, ¿no? Realmente la democracia es toparte con esta gente pro vida, pro todos los derechos neoconservadores, y a partir de eso tratar de pelear con ello, ¿no? Y digo, yo recomiendo mucho este texto de Breve Historia del Neoliberalismo, porque justamente esta parte de la respuesta neoconservadora es como todos estos individualismos, todas estas disoluciones de los vínculos sociales, todo este estado supeditado a las cuestiones de mercantiles, termina por socavar ciertas estructuras más clásicas o más tradicionales, y por lo tanto hay una contrarrespuesta de decir, ok, quiero todos los beneficios del libre mercado, pero el problema de esto libre mercado es que también está abierto a ciertos múltiples flujos de deseos, ¿no? Como diría los filósofos Deleuze y Guattari, ¿no? Que están múltiples flujos de deseo, y el mercado está encantado con ello porque pues le puedo vender a todos los grupos, ¿no? A todos los grupos identitarios, conservadores, no conservadores, y a partir de eso yo puedo venderte cualquier producto, y eso, digamos, está alineado a ciertos intereses mercantiles, pero por otro lado socava ciertos valores más sólidos y tradicionales, llamémoslo así, y entonces por lo tanto la respuesta neoconservadora es quedarme con los elementos de mercado, pero al mismo tiempo fortalecer estos elementos más tradicionales, ¿no? Y que habrá que ver, ¿no? Porque creo que está la discusión muy centralizada en los temas de género y todo esto, pero justamente, y es lo que veíamos, y de hecho, de alguna u otra forma fue una ventaja de decir, estamos tocando temas que tienen que ver con la democratización de la ciencia, y casi nadie se opuso, ¿no? Porque no es un tema que hoy en día esté preocupando, ¿no?
la preocupación está en otro lado, la discusión está en otro lado, y quizás también ahí sea una parte importante de poder dialogar con los que no piensan como nosotros, que siempre va a ser un reto, nunca va a ser fácil, pero creo que es la única forma de tratar de hacernos comprender o tratar de encontrar algunos encuentros, ¿no? Aunque es muy difícil, porque justamente se parten de dos modelos culturales, de dos expectativas de mundo completamente antagónicas y desde mi punto de vista creo que a veces irreconciliables, ¿no? Porque lo que se está disputando son horizontes de sentido, es decir, lo que yo entiendo y le da sentido a mi vida, y casi nadie está dispuesto a soltar lo que para esa persona le considera o le da sentido a su vida. Pero quizás podríamos abordar esto en algún otro capítulo, pero pues no sé, ya para ir finalizando quisiera como saber el punto de Nat de su experiencia en el Parlamento Abierto. Sí, creo que al final una de las cuestiones más difíciles es el no caer en sesgos como autoconfirmación, ¿no? Es decir, tenemos generalmente, simplemente lo vemos como con nuestros grupos de amigos, ¿no? Buscamos o nos relacionamos con personas que suelen pensar de la misma manera que nosotros, porque nos resulta bastante problemático el tener que discutir con alguien que piensa diferente a nosotros, ¿no? Y nosotros como en esta posición de que pues creemos que lo que estamos diciendo representa la realidad o es lo correcto, ¿no? Sin embargo, creo que, pues sí, estos ejercicios, más allá de lo que podamos proponer, que como ya mencionaba, creo que hay que ser bastante realistas en cuanto a los alcances que podrían tener nuestras propuestas, creo que más allá de eso, también nos permite como justamente el posicionarnos en las posturas de las otras personas, de alguna manera entender por qué piensan como piensan, ¿no? Y esto es útil en la medida que justamente nos evitamos como caer en estos sesgos y podemos de alguna manera, ya sea como contraargumentando lo que están diciendo, refutando lo que están diciendo y tal vez confirmando lo que nosotros creíamos, o cambiando totalmente la percepción que teníamos de diferentes temas, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, nosotros participamos en la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología, me parece que se llamaba, porque fue justamente donde, pues, teníamos como esta propuesta, pero también tuvimos la oportunidad de participar en otros temas como derechos humanos, igualdad, derechos como en cuestiones de territorios, urbanismo, etcétera. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Es algo que también hay que reconocer que no está tan popularizado hasta donde yo sé, o sea, es decir, estos parlamentos abiertos es algo hasta cierto punto novedoso y pues lo interesante es que se sigan creando estos espacios. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que este tema les haya sido de interés y nos vemos en un próximo capítulo.